La inflexión más importante del proceso político ecuatoriano que se inició el 15 de enero del 2007 es la derrota electoral del partido de gobierno de Alianza País en las elecciones del pasado 27 de febrero, que significan sin duda un duro golpe a las políticas de Correa, que ha ido abandonando progresivamente a partir del año 2009-2010 los objetivos que se plantearon inicialmente, alejándose de los sectores sociales que le permitieron llegar al gobierno y emprender en un conjunto de políticas contradictorias, por decirlo menos, en las que se mezclan elementos muy claros de modernización capitalista con otros provenientes de lo que podríamos llamar un neodesarrollismo o neoestructuralismo cepalino. Estas políticas, por un lado, de enfrentamiento con el movimiento indígena, con los movimientos ecologistas, con las mujeres organizadas que luchan por su emancipación, con los estudiantes y los profesores universitarios y secundarios, ha tenido un costo para el régimen. Lo que se puede ver en general es que se abandonó aquello que estuvo consagrado en la Constitución Política de Montecristi. Esto es el compromiso que se había aceptado de construir un paradigma alternativo, el summa causae, ¿no? Y de levantar simultáneamente la transición progresiva del Estado nacional fallido a la edificación de un Estado plurinacional. Y ahora lo que se ven es cosas contradictorias, como por ejemplo la negociación de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Acuerdos con empresas monopolistas de diferentes latitudes, una creciente presencia del capital monopolista y de empresas provenientes de China, un crecimiento de la deuda externa de más de 10.000 millones de dólares con China, la presencia como asesores del proceso de industrialización al que se le denomina el cambio de la matriz productiva de asesores surcoreanos, ¿no? Y la presencia también de profesores surcoreanos y de la Universidad de Carolina del Norte en la dirección del principal proyecto de creación de ciencia y tecnología, que es la ciudad Yachay del conocimiento. Entonces, todo esto ha generado, desde mi punto de vista, el hecho de que los sectores de izquierda, los sectores revolucionarios, que inicialmente apoyamos este proyecto, en la actualidad hayamos tomado distancia. Y prácticamente desde hace un año el conjunto de la izquierda está haciendo un esfuerzo por construir un sujeto unitario, ¿no? Que inicialmente lo llamamos la izquierda plurinacional. Hicimos unas primarias para elegir un candidato, este fue Alberto Acosta, los resultados fueron sumamente débiles, pero como los acontecimientos en la política de nuestro país, el Ecuador es un país volcánico, es un país explosivo. Así nos vio el libertador Simón Bolívar cuando llegó a Quito por primera vez en junio de 1822, y eso no ha cambiado, ¿no? De tal manera que es una lástima realmente lo que ocurre en el Ecuador, porque nosotros nos damos cuenta de que se desperdicia una oportunidad histórica de hacer cambios estructurales. Correa no ha tenido una política agraria, no ha tenido una política de desarrollo rural. Correa se ha demorado 7 años en definir una política de industrialización, pero es sorprendente fundamentalmente su política cuasi destructiva
de la Universidad Ecuatoriana para plantear la vigencia de un modelo de universidad metropolitano tomada de los Estados Unidos de América y de Corea del Sur. Lo que pasa es que aparece en el mundo como un tipo de izquierda, ¿no? Contra el imperialismo y tal. ¿Cómo eso se da dentro de Ecuador? Porque en los primeros años de gobierno, yo diría en el periodo 2007 hasta el 2009, aunque ya antes hubo síntomas de inconsecuencia y de contradicciones, pero en el periodo inicial efectivamente el gobierno de Correa tomó varias medidas que eran demandas muy sentidas del movimiento social y del movimiento popular ecuatoriano, como por ejemplo no renovar el acuerdo sobre la base de Manta que nos comprometía en el Plan Colombia, como ratificar la decisión de no suscribir un TLC, un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, como frenar la insolencia con la que actuaban en el diseño y la ejecución de las políticas económicas ecuatorianas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como expulsar a los agentes de la CIA que se camuflaban como diplomáticos en Quito, en la embajada norteamericana, expulsarlos del país. Entonces, como hacer una auditoría de la deuda externa. Entonces, todo esto generó esta imagen de que estábamos frente a un gobierno patriótico, nacionalista, latinoamericanista, transformador, pero eso pertenece a la primera etapa. A partir de allí yo diría, el punto de inflexión básico fue agosto de 1910, en las que Correa define como sus enemigos fundamentales en el informe a la nación a los sectores populares organizados, a los que ha tratado de cooptar, de dividir, ¿no? En definitiva, para la izquierda y los sectores populares se ha generado un escenario que nadie pudo haberse imaginado, de destrucción de las fuerzas populares bajo el argumento de que estas fuerzas organizadas son intereses corporativos y de que por lo tanto son incompatibles con las necesidades del conjunto de la nación ecuatoriana. Y hay también una acusación de que los indígenas estarían siendo manejados por la derecha. ¿Cómo tú analizas esto? El movimiento indígena es, desde mi punto de vista, ideológicamente un movimiento en el que hay varias corrientes. Pero creo que es justo decir que en la CONAIE, en la FEINE, en la FENOCIN y en el brazo político de la CONAIE, que es Pachacuti, creo que la mayoría son sectores genuinamente progresistas, genuinamente de izquierda, y no ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Desde el aparecimiento como un sujeto propio del movimiento indígena en 1987, que alguien de derecha asuma la dirección del movimiento indígena. Yo creo que eso no es verdad. Es una contradicción que el que tenga hecho la auditoría de la deuda ahora esté endeudando, ¿no? Claro, o sea, el mérito fue entre el 2008 y el 2010, Correa logra, y en eso incluso muchos de nosotros cooperamos, ¿no? Y yo quisiera reconocer especialmente el importante papel que cumplió un amigo de la Patria Grande, Alejandro Olmos, a quien todos le conocemos, que hizo un trabajo muy sacrificado de casi un año, ¿no? Sin ninguna remuneración, en condiciones, digamos, personales difíciles, ¿no? Y claro, se publicaron los resultados de la auditoría de la deuda. Se aprovechó la circunstancia de que la publicación de esos resultados, el carácter inmoral de la deuda, determinaron que se derrumbe el valor de la deuda en el mercado financiero internacional. Y entonces Correa se aprovechó de eso para comprar un tramo equivalente a los bonos global, lo que determinó que el endeudamiento externo baje de unos 17.500 millones de dólares a aproximadamente 12.000 millones. Pero ahora estamos en otro momento. Ahora hay un endeudamiento, como lo mencioné,
fundamentalmente con China, que determina que la deuda esté en un techo histórico, que para el tamaño del país es muy alto, de aproximadamente 22.500 millones de dólares, de los cuales un tramo de 10.000 millones le debemos a la República Popular China.